¿Cómo les va? Bienvenidos, acá estamos, haciendo consenso en vivo, por supuesto, con toda la actividad, con todo lo que tienen que saber. Una semana corta, atípica, a la que se le suma el partido de Argentina en un rato nada más. Así que hoy vamos a hablar con la formación con la que va a salir Scaloni. Tenemos todos los proyectos de ley que impulsa Lionel Messi para cuando se retire del fútbol. Y también tenemos algunos acuerdos de mesa de amistad parlamentaria entre Portugal y Argentina. De eso vamos a estar hablando hoy, chicas. ¿Qué quieren que les diga? Hacemos los títulos, presentamos al equipo y les contamos lo más importante, si se puede. Lo más importante, ya saben lo que es lo más importante. Pero el resto pasa por acá por consenso. Ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El Senado va a tratar este jueves el proyecto impulsado por el Gobierno Nacional. Inocencia fiscal. El diputado Eduardo Valdés presentó su propia iniciativa para poder excluir a funcionarios públicos. Mañana se reúne la mesa política. El tema central va a ser el proyecto de reforma electoral que espera convocatoria a comisiones en la Cámara Alta. Y recién también otra conferencia de prensa del vocero presidencial que prácticamente no pude escuchar porque estaba de viaje para acá, pero bueno, estuvo hablando como una hora seguida el vocero presidencial. Estaba prevista la conferencia de prensa, pero bueno, ahora en un ratito les vamos a contar los detalles. Hola chicas, ¿cómo están? Buen día. ¿Todo bien? Buenos días. Hola, muy bien. ¿Vos? Hola, ¿Con qué temas vamos a estar hablando hoy? ¿De qué temas? Bueno, yo voy a hablar del proyecto que mencionabas recién en los títulos, presentado por el diputado Eduardo Valdés respecto de inocencia fiscal, y aprovechar también para hacer un repaso y contar cuáles son las ideas o los objetivos del gobierno con este proyecto que busca ampliar cómo está actualmente y qué es lo que está diciendo la oposición. Muy bien. El tema de inocencia fiscal obviamente se reactivó con toda la cuestión patrimonial que se está investigando. Por un lado, tema ex jefe de gabinete Manuel Adorni, pero también se cuela un poco por la ventana tema Insaurralde, porque se reavivó ahí toda la cuestión con el video del vestidor y los allanamientos que está haciendo la justicia, video que filtra quién era su esposa, Jessica Sirio. Entonces también hay toda una cuestión ahí como, bueno, esos dólares, ¿de dónde vienen? Son dólares que fueron de alguna manera, digamos, como resultado de alguna especie de lavado o no, fueron dólares que estaban abajo del colchón, fueron de un blanqueo, etcétera, etcétera, etcétera. La justicia por lo pronto está muy preocupada por saber de quién es ese vestidor, 2 años después. En fin. Hola, Jess. ¿Cómo estás, ¿Todo Meli? bien? Bien, muy bien. Hoy vamos a estar hablando también del proyecto del Poder Ejecutivo de inviolabilidad de la propiedad privada. Tiene dictamen del Senado, sigue el debate, pero puede llegar al recinto la semana que viene. Veremos si tienen suerte para el Poder Ejecutivo, que está insistiendo con este proyecto de ley. Claro, que es parte de esa agenda que se reactiva para la era Santilli, porque es un proyecto que venía avanzando y le interesaba mucho al Poder Ejecutivo y quedó ahí como estancado. A propósito de eso, tenemos algunos tapes para compartir sobre este proyecto. El del exdiputado o diputado mandato cumplido, que hoy cumple funciones dentro del gobierno. Estoy hablando de Cacase, que habló sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. A ver. Recordemos que en el Pacto de Mayo que firmó el presidente Milei y 18 gobernadores era el punto número 1, el de la inviolabilidad de la propiedad privada. Que bueno, la Constitución respeta la propiedad privada, el artículo 17 habla del derecho a la propiedad privada, también de la propiedad intelectual y las patentes, claro, en el mismo artículo como una versión de la propiedad. Pero después hay un montón de limitaciones que hay por ley regulatorias al derecho de propiedad. Por ejemplo, la Constitución dice que los extranjeros gozan en el territorio los mismos derechos que los nacionales y que pueden comprar bienes raíces, labrar la tierra, enajenar esos bienes. Bueno, en la práctica no pueden porque tienen una ley que los limita. O se hace una expropiación y por ahí no se reconoce el valor de mercado y previamente como marca la Constitución.
o alguien tiene una propiedad pero se la ocupan y no puede desalojar a los ocupantes. Bueno, son cuestiones que afectan el derecho de propiedad, limitan la propiedad de las personas. Entonces es un paquete de leyes o de proyectos que va a llevar al pleno respeto de la propiedad privada, con eso fortalecer nuestro sistema, nuestro derecho y también estimular muchas inversiones. No sabes la de embajadores que hablamos y que dicen, nosotros tenemos inversiones, pero si tiene que venir alguien y no puede comprar la tierra porque tiene que buscar un testaferro, un tercero, todo para una locura. O sea, en cualquier lugar del mundo vas, compras la tierra, haces tu inversión. Te lo digo, o sea, inversores que quieren venir y tener ganado, un establecimiento ganadero, o quieren comprar un viñedo y preguntan a los estudios de abogados y le dicen, no, acá tenés que buscar un testaferro con el que lo compres, una locura. Yo converso mucho por la función con los embajadores que representan a las distintas potencias extranjeras acá y todos te plantean lo mismo. Entonces, ¿para qué vamos con esas trabas burocráticas? ¿Qué es lo que queremos lograr? Si en realidad queremos que haya más inversiones y que más gente pueda venir y poner plata, va a subir el valor de la tierra en Argentina también, porque si hay más compradores dispuestos a invertir o más personas dispuestas a comprar, eso te sube el valor de la tierra. Entonces, a veces nos trabamos nosotros mismos, es una cosa incomprensible. Entonces, parte de esa ley es para liberar esas restricciones. Es un proyecto complejo, o sea, fíjate que tiene varios temas juntos, o sea, tiene lo de expropiaciones, tiene lo de manejo del fuego, que tiene su propia discusión, tiene lo de desalojos, tiene esto de tierras por los extranjeros, está el tema Renavap y barrios populares, que por ahí... Eso quedaría afuera. Sí, se habló de decir, bueno, discutámoslo en otra instancia. O sea, es un proyecto complejo porque tiene varios temas. Y bueno, naturalmente al tener tantos temas, lleva más tiempo la discusión, ¿no? Claro. Acá seguimos adelante. Bueno, Jessy, vos trajiste más información sobre este proyecto, pero antes tengo un Carlos Zapata que pediste vos. Muy bien. Carlos Zapata con un paisaje de su provincia hablando sobre esto. Acá lo compartimos. Bien, nuestra Constitución es muy clara. Dice, la propiedad es inviolable, nadie puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier cosa que vaya contra este derecho consagrado en la Constitución es un obstáculo, un incumplimiento, y que las normas complementarias al respecto deben coadyuvar a la plena vigencia de este precepto constitucional. El hecho de que los códigos procesales admitan algún tipo de medida o chicana, le podríamos decir, pero yo lo llamo medidas dilatorias en los procesos de desalojo, porque el proceso de desalojo, que es un juez resuelve y reconoce el pleno derecho de propiedad de alguien que tiene título suficiente. En nuestro ordenamiento jurídico, el registro de los inmuebles es un registro público y se hace con afectos formales, a través de escrituras públicas. Entonces, los titulares del dominio, los titulares de la propiedad, de los distintos catastros, porque es la unidad de división de la propiedad inmobiliaria, son los que tienen el derecho de propiedad de disposición y, por supuesto, el derecho de ocupación. Pueden haber algunos tipos de tercería, pero tiene que estar inscrito en el registro inmobiliario. Cuando una persona sufre la ocupación, la usurpación de un inmueble, debe tener una resolución y respuesta rápida del sistema judicial, acreditada la propiedad mediante el documento debidamente inscrito en los registros de propiedad. En forma sumarísima, el juez debe resolver el desalojo, porque quien está reclamando algún tipo de derecho no lo tiene acreditado el registro que hace fe pública de quiénes son los titulares. Ajá. Siempre he sostenido esta situación y me pareció una verdadera aberración la vigencia de la ley 26.160 que prohibía los desalojos. No puede ser que el Poder Legislativo impida al Poder Judicial llevar a cabo su función. Una ley para que impida la ejecución de una sentencia es una barbaridad. Felizmente ya no está vigente. Cuando existe una relación legal, jurídica, locativa, se rige por el acuerdo entre las partes que establece los términos del pago y los tiempos para imprimir, solicitar el desalojo. Es una cuestión consensuada, es un acto bilateral
donde ambas partes prestan su consentimiento. El inquilino firma que atrasados 3, 4, 5 meses tiene que desalojar la propiedad. Ya sabe, no es una cosa que lo vaya a agarrar a sorpresa ni que lo vaya a causar algún perjuicio por la prontitud del desalojo. Es una cosa que ya está establecida en el contrato. Con respecto al tema de las propiedades, la posibilidad de que extranjeros adquieran, en ninguna manera, en ninguna parte se está tratando la posibilidad de que estados extranjeros adquieran propiedades en área de frontera, sino que puede existir inversores extranjeros que pueden ser titulares del dominio de catastros o de inmuebles localizados en el área de frontera. Realmente a mí me sorprende la gente que se opone a esto, porque dice extranjerización de tierra. Mire, la tierra, la compra, quien la compre, integrará el territorio de la nación. De ninguna manera existe esta cuestión que hace una especie de alucinación de que va a venir un inversor extranjero y esa tierra pasa a estar bajo la soberanía de otras leyes. Nadie viene con una carretilla a cargar la tierra y llevársela a su país de origen. Es más, la persona que invierte en tierras productivas en el área de frontera no solo trae los dólares para comprar la tierra, trae los dólares para instalar, para realizar o construir las instalaciones, comprar la maquinaria, hacer los cultivos, genera producción que paga impuestos, paga salario que cobran los argentinos, en algunos casos exportan y traen divisas y pagan los impuestos para los argentinos. Yo no veo que no haya ningún tipo de extranjerización en la admisibilidad de este tipo de operaciones. Sí, soy contrario a que estados extranjeros sean titulares de tierras en áreas de frontera. Bueno, para todos ustedes que se preguntaban qué tenía el diputado Zapata arriba de la cabeza, era un teleférico. Sí. Porque bueno, es un medio... El teleférico de Salta. De Salta, claro, sí. Para pasar del cerro a la ciudad. O no, ahí nuestro camarógrafo que es salteño dice afirma. Que sí, dice que sí, afirma y confirma la información. Bueno, hay otro tape del diputado Zapata sobre el tema de la inviolabilidad de la propiedad privada. Y también las placas de Jessy. O sea, ya vamos a las placas de Jessy. Hoy bancame, Diego, sí, vamos a las placas de Jessy. Vamos a las placas de Jessy. Bueno, vamos a repasar, si les parece, qué es lo que dice el proyecto y sobre todo con los cambios que obtuvo en un dictamen de comisión que aclaramos. Puede que no sea el definitivo, porque siguen conversaciones, pero para poder hacer un repaso nos basamos en el último texto público, por lo menos, ¿no? Es una iniciativa, decíamos, del Poder Ejecutivo, que tiene varios capítulos porque la intención es modificar varias leyes. La más importante y que genera bastante polémica es el cambio en la ley de tierras, la ley de tierras rurales. Una ley que lo que hace es establecer ciertos límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. ¿Sí? Esa es la legislación actual. ¿Qué es lo que quiere cambiar esta legislación con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada? En primer lugar, algo que se incorporó en el debate en comisiones es reafirmar la jurisdicción plena de las provincias sobre la propiedad de las tierras que están dentro de sus límites. Después lo que hace es eliminar la restricción del 15% para las personas extranjeras. Es decir, que si se aprueba ya no habría ningún límite. Pueden comprar lo que quieran. Pueden comprar, claro, y que ahí es parte, digamos, si bien hay un mapa del Observatorio de Tierras que hizo la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, un grupo de investigación, que muestra que hay algunas zonas de nuestro país que ya supera el 15% porque se habían adquirido previa a la sanción de la ley de tierras que rige actualmente. Entonces, vos ves eso y, bueno, hay algunos lugares problemáticos, por ejemplo, zonas de frontera, más en el norte del país, lugares... ¿El extremo sur o no? También, claro, en Tierra del Fuego es uno de los lugares que se está poniendo un poco la lupa por esta ley, porque... no solamente está lo del 15% para personas extranjeras, que podría ser libremente, sino además que la legislación actual dice, bueno, por persona extranjera no se puede superar las 1000 hectáreas, dice la legislación actual. Eso también se eliminaría. ¿Y eso era para evitar qué? Y que personas de otros... O sea, para evitar lo que sucede, por ejemplo, con Joe Louis, que lo que hizo fue, hay un lago en la Patagonia, Río Negro, compró todo. Lago Escondido, compró todo lo que rodea y dice, sí, el lago es público, pero bueno, anda a llegar. Claro. Si vos compraste todo lo que rodea el lago y... Entonces, eso puede replicarse con
o sea, sean otros lagos, puede ocurrir, por ejemplo, con el acceso a puertos. Si una persona quiere comprar todo lo que rodea un puerto y dice, sí, el puerto es público, pero bueno, se queda objetivamente con el control, quizás. Entonces pueden suceder ese tipo de situaciones, que es un poco lo que venía a intentar evitar esta ley que está vigente actualmente. Y hay un punto que fue debatido en comisiones, que se podría permitir que, si una provincia lo autoriza, un Estado extranjero va a poder hacerse de tierras también. Que dice, no es que lo permite, digamos, libremente, tiene que haber una autorización expresa, pero abre esa posibilidad, lo cual, para el debate que hubo en el Senado, también en las comisiones y preguntas de varios senadores de Unión por la Patria, es, bueno, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en lugares como Tierra del Fuego, donde ya se mostraron las intenciones de Estados Unidos de querer tener sobre todo peso, porque digamos Tierra del Fuego tiene el puerto de Ushuaia un paso interoceánico, ¿no? Entonces hay un interés geopolítico también ahí. Entonces, bueno, ahí hay preocupación de varias bancadas. Así que, bueno, esta es la ley de tierras que hay que mirar con bastante atención. Ahora, no es el único punto que tiene la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Vamos a ver la próxima placa con otro de los puntos que tiene que ver con la ley de manejo del fuego, ¿sí? Lo que hace esta ley, la que está vigente, es limitar, o sea, si se produce un incendio, limitar el uso de la tierra, el cambio, digamos, ¿no? O sea, si por ejemplo no sé, había producción de soja y se incendia, bueno, vos no podés cambiar el uso y de repente querer, no sé, construir, no sé, algún emprendimiento o cambiar a otra. O sea, es porque muchas veces se utilizan los incendios para deshacerse rápido de cierto cultivo y poder cambiar o mutar esa tierra a otro uso comercial. Bueno, esta ley venía a intentar limitar eso, y lo que quieren modificar es que solamente se mantenga la prohibición del cambio del uso del suelo en el caso de bosques nativos. Todo lo que está por fuera de bosques nativos se podría cambiar el uso sin ningún problema. Sea, por ejemplo, humedales, bosques implantados, zonas protegidas por otros motivos. Bueno, todo eso se saca esa prohibición. Y bueno, se le da, como se intenta en el artículo que se reformula, darle como más potestades a las provincias para que hagan programas de prevención, que definan áreas sensibles según cada jurisdicción, es decir, que sean las provincias las que tengan más peso en determinar todas esas cuestiones. Vamos con la siguiente modificación, que está incluida en este proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que tiene que ver con el Código Procesal Civil y Comercial en cuanto a los desalojos. El espíritu, digamos, de la iniciativa del Poder Ejecutivo es que se puedan hacer desalojos de manera más rápida. Lo que dicen los funcionarios es, bueno, hoy es muy engorroso, alguien que, por ejemplo, un inquilino, si no se quiere retirar de un inmueble, bueno, todo el proceso judicial tarda mucho tiempo, entonces quieren agilizar todo eso para que se pueda hacer en no más de 5 días. Ese es el objetivo, que en no más de 5 días se pueda hacer el desalojo. Se agrega, se modificó, digamos, como una adenda para lo que tiene que ver con sujetos vulnerables, que ahí extienden el plazo a 10 días y se le tendrían que hacer notificaciones, por ejemplo, en el caso de un inquilino, con 10 días de anticipación, una intimación, primero para luego avanzar. Y también lo que hace es hacer una digitalización de los trámites en todo lo que tiene que ver con el registro de las propiedades y tratar de desburocratizar algunos trámites con respecto a eso. Sí, en algunas zonas de la República Argentina todavía se da algo, que las personas efectivamente compraron sus terrenos o sus casas o sus propiedades, pero lo hicieron de palabra. Claro. Y firmaron, esto se da muchísimo, ni que hablar en zonas de frontera donde incluso hay una brecha de lenguaje, donde muchas veces bueno, se les ha hecho firmar papeles que ni saben lo que han firmado. Esto también se produce mucho. Es muy triste cómo se han aprovechado de algunas comunidades originarias solo por esa brecha idiomática y les han quitado las tierras. Claro. Es tremendo, esto pasa.
Sí, al día y de bueno, hoy. y no si se tenés- avanza con esta ley, quienes tengan el título de propiedad podrían pedir el desalojo más Claro. rápido, digamos, sean de, comunidades o directamente inquilinos, estamos Sí, hablando, sí, ¿no? También sí. que, a veces hay dificultades para pagar el alquiler o lo que fuere, Sí. o hay una situación más de vulnerabilidad. Muchas veces hay dificultades. Entonces, esto afectaría también en esos casos. Después vamos a ver una eliminación que se hizo en comisiones que tiene que ver con la ley de integración sociourbana, que se pretendía no derogar la ley, sino pasarle la potestad a las provincias para que lo lleven adelante, que era una especie de eliminación de esa ley, que era para, urbanizar distintos barrios populares. Bueno, finalmente eso va a quedar. Y lo que se hace es un cambio en la ley de regularización dominial. Eso se incorporó también en el debate de comisiones, que es para que los ocupantes, lo que hace esta ley actual es que ocupantes pacíficos y continuos para uso de una vivienda única, y están durante más de 3 años actualmente, le pueden solicitar que le den el título de propiedad. Bueno, en vez de 3 años, ahora se cambiaría a 10 años de ocupantes pacíficos y continuos. Así que esto es parte de uno de los cambios. Y nos queda uno de los puntos más que tiene que ver con la ley de expropiaciones, que sabemos que funcionan primero declarar de utilidad pública para que sea sujeto a expropiación, algo por parte del Estado. Lo que hacen es restringir, tener una interpretación más restrictiva de lo que quiere decir utilidad pública, para no, el objetivo es que no haya tantas cosas sujetas a expropiación. Y después cambian todo el régimen indemnizatorio para que sea, la indemnización que tenga que pagar el Estado eventualmente sea más alta y actualizada por inflación y demás. Así que este es un poco los puntos centrales que tiene el texto de inviolabilidad de la propiedad privada, pero alertamos que puede tratarse la semana que viene. Vamos a conocerlo mañana, que hay reunión de labor parlamentaria en el Senado. Puede haber una sesión la semana que viene y puede sufrir nuevos cambios. Pero este es el último texto que conocemos públicamente. Bien, gracias, Jessy. Hacemos una pausa cortita y seguimos adelante con Consenso. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5.
La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Bueno, acá seguimos adelante con consenso y con todos los temas que tienen que saber. Estos días que siguen, la semana es corta, jueves y viernes no va a haber actividad. Hoy es día de partido, tampoco va a haber actividad. Mañana miércoles, ¿hay algún loquito que quiera hacer algo? Mira, mañana hay reunión de labor parlamentaria en el Senado. Okay. O sea, con este tema que mencionaba recién Jessy, de inviolabilidad de la propiedad privada, hay intenciones de sesionar para poder avanzar con eso y sumar también Leo Jarasca, que tiene media sanción de diputados, además de pliegos, algunos con alguna prioridad más grande que otros. Claro. Obvio. Pero la intención es esa, que la semana que viene, el jueves de la semana próxima, haya sesión en el Senado, ya que la última sesión se cayó. Finalmente la semana pasada no hubo ni labor ni sesión, así que bueno, hay intención de eso y la idea es que mañana al mediodía se busquen los acuerdos para programar la fecha de la sesión de la semana próxima. Y también, bueno, esto en cuanto a lo parlamentario, pero después también hay reunión de la mesa política, así que hoy es como un día muy especial, un parate. Es como un paréntesis, tal cual. Sí. Bueno, vamos a hablar de este proyecto del diputado Valdés que está anunciado en los títulos y que habla sobre la inocencia fiscal y quiénes podrían acceder a este beneficio de la ley y quiénes no. Exactamente. Bueno, a ver, hemos hablado mucho del tema de inocencia fiscal y, o sea, no solamente por su sanción en el Congreso de la Nación, sino también por, obviamente, el caso Adorni, el ex jefe de gabinete que adhirió al régimen junto con su esposa y que en el último tiempo, antes de su salida, bueno, también hubo varias interpretaciones respecto a esta aplicación, ¿no?, al régimen de inocencia fiscal sancionado en el corto plazo por el gobierno. Y en función de eso es que aparece o presenta el diputado Eduardo Valdés esta iniciativa, en línea también con otra que, por ejemplo, presentó Esteban Paulón. Básicamente son muy parecidas, o sea, en los dos casos, nosotros ahora tomamos el del diputado Valdés, pero en ambos casos hay prácticamente totales similitudes respecto a las limitaciones para quienes podrían anotarse, ¿no?, al régimen de inocencia fiscal. Y la idea es que no puedan hacerlo los funcionarios públicos, sus familias y también las personas políticamente expuestas, los famosos PEP. Y obviamente esto responde, como decíamos antes, a la incorporación del ex jefe de gabinete al régimen de ganancias, lo mismo que sucedió con su esposa Betina. Por eso es que también hay una aclaración respecto al tema de los familiares. ¿Qué es lo que dijo el diputado Valdés en el envío de este proyecto y también en parte de su fundamentación? La realidad es que el proyecto en sí mismo no es muy extenso, hace estas especificaciones, tiene 3 artículos nada más, y todo el resto es la fundamentación, la argumentación por la cual considera tanto el diputado de Unión por la Patria, como decíamos antes, también otros diputados de bloques opositores, que los funcionarios y sus familiares no deberían poder anotarse. Lo que dice Valdés es que los funcionarios públicos no pueden beneficiarse de la ley de inocencia fiscal, que tienen un deber reforzado de transparencia y también sostiene que deben estar sometidos justamente a mayores controles patrimoniales y no a menos. Estaba, Coti, el debate sobre esto mismo cuando fueron distintas leyes de blanqueo también, ¿no? Recordarán, claro, en el caso del gobierno de Mauricio Macri, claro, que se había incorporado esa modificación en el Congreso para que los familiares no puedan, de funcionarios públicos, no puedan acceder, y finalmente luego en la reglamentación se volvió a quitar. Entonces fue también, hubo mucha polémica al respecto. Sí. Digo, no es exactamente el mismo tipo de ley, blanqueo, que inocencia fiscal, pero hay muchas similitudes. La lógica de que haya más controles sobre las personas políticamente expuestas es un poco sobre la misma, digamos. Es la idea. Claro. Sí, efectivamente. Y de hecho, bueno, hoy Pato recordaba también el caso particular del masismo que había votado en ese entonces en contra del proyecto, a pesar de ser un bloque que
está a favor de los blanqueos. Digo, fue el propio Sergio Massa que impulsó un blanqueo durante el gobierno anterior. Entonces, no es específicamente por estar en contra del blanqueo en sí mismo, sino de que, bueno, que haya una lupa puesta sobre los funcionarios públicos y también sobre sus familias. Esto que presenta el diputado Valdés y que va en línea con lo que decíamos antes, que también presentó Esteban Paulón y que posiblemente, digamos, tenga un eco en toda la oposición que va a buscar reinstalar el tema Adorni en el caso de que esto avance, pero que no es que vaya a avanzar únicamente por iniciativa de la propia oposición. Si bien en las últimas semanas hubo una reunión de comisión donde se trató el tema inocencia fiscal, incluso antes de la salida del ejecutivo de Manuel Adorni, impulsado obviamente por la oposición y manifestando algunos de estos puntos, entre otros, ¿no?, vinculados al proyecto, a la ley vigente que existe actualmente, entendemos que esto va a tener una repercusión sobre los bloques opositores para cuando el gobierno busque volver a tratar el tema, en este caso para ampliar el universo de los contribuyentes, y la respuesta del otro lado sea, recordar a el ex jefe de gabinete, a su familia y la investigación también judicial que sigue en curso. De hecho, lo tenía anotado por acá, pero el diputado Paulón decía algo así, como que el proyecto de ley de inocencia fiscal finalmente fue un traje a medida para funcionarios como Adorni. Bueno, básicamente esa es la explicación. Sí me parece interesante esto que planteas, Meli, de que del otro lado también está la investigación por Insaurralde y que posiblemente pueda en todo caso haber una puja ahí, ¿no? Desde la narrativa. Sí, ¿no? sí, porque yo creo que el caso Insaurralde, además, él también ostentaba el cargo de jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Es extremadamente escandaloso por el monto de dinero del que se supone que estamos hablando, que ni siquiera se pudo llegar a precisar, solamente con los videos que están puestos en las redes o el teléfono de Jessica Sirio, quien era su esposa, pero no tenemos ni idea todo lo otro que toca el caso todavía, porque la justicia, la verdad que es muy vergonzoso cómo se mete con algunos casos y con otros no hace nada. Sí, en el caso Insaurralde aparte había sido lo del yate, ¿no? Que habían aparecido imágenes. Bandido, claro. El bandido. Un yate cuando también era en el medio del debate, la campaña electoral. Exactamente. Del 2023. Exactamente. Un yate que ya solo su alquiler era, como se dice comúnmente, no le daba el blanco para alquilarlo. El alquiler de esa embarcación, con todo lo que aparte aparece en los videos que él propio muestra. O no me acuerdo, como ella, no me acuerdo si era de esa chica de Clerici. Sí. Después, las carteras de ella. Fue un capítulo gigante. Sí, por eso, y ahora vuelve con estos videos, ¿no? Pero ya venía una historia desde entonces. Sí, justo los dos medio como en el mismo... Está bien, uno de la provincia de Buenos Aires, pero como medio como lo mismo, ¿no? Igual nada que ver lo que ostenta uno. No, pero me parece que también está acá la inscripción al régimen de inocencia fiscal por parte del ex jefe de gabinete en los últimos meses, justo antes de que el escándalo explote públicamente, ¿no? Entonces ahí quizás hay una solvencia de la oposición a decir esto, incluso aunque sea del peronismo. ¿no? Sí. O sea, no puede estar desenganchado, por lo menos, ese tema. Sí. Claro, exactamente, no, es inevitable, porque de hecho es lo que impulsa también la presentación por parte de los diputados de la oposición, que lo que dicen argumentativamente dentro de la iniciativa es que la inocencia fiscal, ¿no? La ley de inocencia fiscal, y que la posibilidad de que estén inscriptos los funcionarios públicos y sus familiares y las personas políticamente expuestas choca con la ley de ética pública. O sea, ese es el argumento central de lo que dice Eduardo Valdés en esta iniciativa. Lo que dice también, esto lo tenemos en la placa 3, es que se puede blindar
el dinero ilícito sin explicar el crecimiento patrimonial. Y también, bueno, cita algunas recomendaciones, por ejemplo, del Gafi y convenciones internacionales contra la corrupción en línea con la presentación de este proyecto. Bueno, ¿qué es lo que establece la Ley de Inocencia Fiscal actualmente, para hacer un, aunque sea breve, repaso de esta normativa que avanzó en el Congreso de la Nación? Bueno, básicamente busca dar seguridad jurídica a los que utilizan los famosos dólares del colchón. Recuerdan que esa, digamos, es el objetivo principal, y que de hecho la frase misma con la que Luis Caputo, ¿no?, anunció en su momento este proyecto, no es lo que está logrando el gobierno. Es decir, el fin finalmente, o el objetivo, no estaría del todo completo de que los argentinos saquen los dólares dentro del colchón y que ingresen al sistema oficial. Así que también por eso es que estamos hablando de la búsqueda de una ampliación de esta ley por parte del gobierno. Bueno, pero terminemos de repasar básicamente lo que dice la ley actualmente. Decíamos buscar seguridad jurídica para que se utilicen los famosos dólares bajo el colchón. También se acortaron los plazos para la fiscalización por parte de el ARCA, se elevaron los montos también para penalizar la evasión fiscal. Mucho se elevaron, era un cambio muy gran grande. Diferencia, sí. Y también se modificó el régimen de ganancias, eliminando la obligación de justificar consumos personales. A grandes rasgos, estos son los puntos centrales de la Ley de Inocencia Fiscal que rige actualmente, y el gobierno lo que busca es poder ampliarlas. Como decíamos, si no se cumplen el objetivo final, que es que los argentinos saquen los dólares de abajo del colchón, lo que plantea ahora el presidente en un proyecto que todavía no se envió al Congreso, no está oficializado, pero sí se conoce el espíritu, ¿no?, la intención central de lo que se enviaría pronto, en el corto plazo, es justamente poder ampliar este universo, porque hoy hay algunas limitaciones que se presentan de montos, ¿no?, para quienes puedan adherirse a este régimen, y la idea es que se pueda incluir a grandes contribuyentes. O sea, hoy pueden adherir a aquellas personas que tengan ingresos anuales menores a 1.000 millones de pesos y patrimonio inferior a 10.000 millones de pesos. Es igual un espectro bastante amplio, totalmente. La verdad. Los topes, digamos, son bastante elevados, pero lo que se busca es, bueno, poder sumar también a los grandes contribuyentes, es decir, que salten, ¿no?, estos topes, y no se haría de manera lineal, digamos, habría algunas cuestiones que serían distintas respecto de los beneficios para los grandes contribuyentes, pero el espíritu de este proyecto sería ¿no?, poder generar la posibilidad de que lleguen más dólares, que se inserten más dólares en la economía, en el circuito de la economía, y lograrlo con los grandes contribuyentes. Básicamente esto es lo que planteó Javier Milei en esta reunión que tuvo con diputados y senadores de La Libertad Avanza, con Karina Milei también, Diego Santilli y demás. La reunión que se desarrolló la semana pasada en la Casa Rosada, que fue muy extensa y donde, marcó las prioridades de la agenda legislativa para el segundo semestre, donde se incluía también, por ejemplo, el avance con la ley de zonas frías, también la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y, obviamente, el tema que es la reforma electoral. Entonces, dentro de esas prioridades es que el gobierno también menciona la ampliación del régimen de inocencia fiscal. Esperaremos a que llegue posiblemente o en las próximas semanas o después del receso legislativo. Entiendo que el proyecto está prácticamente terminado, ¿no?, en su redacción, pero bueno, también habría que estar atentos en cuál es el momento en el que se vuelve a discutir esta ley, porque inevitablemente con proyectos como el de Valdés se va a volver a hablar del tema Adorni. Claro. Claro. ¿No? Bueno, Nico Gallardo nos dejó preparado toda la información en relación a la mesa política que va a poner en funcionamiento la gestión de Diego Santilli como jefe de gabinete. Así que vamos a compartir, ¿les parece?, la columna que nos dejó preparada Nico.
El gobierno retoma la mesa política en la Casa Rosada. Va a ser la primera vez como Diego Santilli, jefe de gabinete, a partir de lo que ha sido la salida de Manuel Adorni y el desafío de la Casa Rosada de reencauzar el diálogo político. Si bien lo venía haciendo, las dificultades que venía teniendo en su momento para la defensa del ministro coordinador hizo atrasar la agenda legislativa. Es por eso que en medio del Mundial el gobierno, de igual manera, contra el viento y contra la escaloneta en términos de masividad y de lo que uno entiende que es la atención puesta en el Mundial, el oficialismo reencausa justamente las negociaciones políticas. Primero, entre ellos, en una reunión de la mesa política que encabeza Karina Milei con Diego Santilli, con un Ignacio De Witt como vicejefe de gabinete, que ha sido el interlocutor que ha tenido la Casa Rosada con algunos gobernadores y también con distintos sectores dialoguistas. No ha cambiado demasiado la mesa política en el sentido de los distintos protagonistas, sí la intensidad que se le buscará pregonar de ahora en más, en un segundo semestre ambicioso para el gobierno, y como lo marcamos en las placas, será la primera para Diego Santilli como jefe de gabinete. Y atención, porque está la reunión de labor parlamentaria, donde este miércoles Patricia Bullrich buscará avanzar en lo que será una sesión, de acuerdo a lo que el gobierno quiere, para el 16 de julio. Esa es la fecha que el gobierno quiere avanzar en la Cámara Alta con distintos temas que vamos a ir mostrando en las placas, donde por ejemplo figuran algunas cuestiones quizás de menos relevancia, pero no son menores en el tratamiento legislativo, como ascensos militares, los pliegos judiciales que el gobierno está avanzando casi entre 1 y 2 procesos por mes para que distintos jueces y fiscales puedan ocupar cargos vacantes en el Poder Judicial. El tema de la protección de la propiedad privada, todo lo que es ese paquete de proyectos de propiedad privada que el gobierno quiere avanzar, donde hay desregulaciones en los procesos de desalojos, usurpaciones, expropiaciones, cambios conceptuales de lo que llamamos barrios populares y cómo el gobierno avanza sus expropiaciones. El gobierno va a hacer modificaciones, en especial en lo que representa el artículo donde se habla de cuánto es el porcentaje de tierras que los extranjeros pueden comprar. Ese es uno de los puntos que más controversia había generado y que el gobierno va a modificar. Y en la placa número 3 ya avanzamos sobre otros temas. Ley hojarasca, que ya ha tenido media sanción en la Cámara de Diputados. Hablamos de estos proyectos que venían demorados y que producto de las últimas negociaciones en la última sesión de la Cámara Baja se avanzó. Hablamos de estas leyes obsoletas para el gobierno que llevan décadas sin aplicarse o que generan ciertas trabas en la administración pública que se van a eliminar. Hay consenso para eso. Y el último, atención a este tema, el gobierno quiere avanzar con el régimen de zonas frías. Este régimen que existe ya hace mucho tiempo, que se aumentó en cuanto a su cobertura en los últimos años, que abarca Córdoba, partes de Buenos Aires, Santa Fe y otras provincias. El gobierno lo va a reducir entendiendo de que hay que priorizar las zonas donde hace aún más frío. Esto implicará un recorte de subsidios a determinadas zonas. El gobierno aclara que aquellas personas en estado vulnerable va a seguir teniendo ese subsidio. Esto es importante porque puede haber críticas por un lado, pero para quienes más lo necesitan, ese subsidio va a continuar. De todas formas, es la discusión que se está dando y con el apoyo de los gobernadores, la Nación cree que esto se va a convertir en ley seguramente en la sesión del 16. Muchos me preguntarán, ¿reforma electoral para cuándo? Bueno, por lo pronto las estimaciones que hace el gobierno es que se pueda concretar en agosto. Esa es la intención. El gobierno descarta una especie de elección optativa en las internas partidarias. Se avanza en la idea de la suspensión con el resurgimiento del sistema de colectoras. Con lo cual, este es el organigrama, el desafío del gobierno, el desafío no solamente de lograr nuevamente aunar criterios propios, sino también el desafío de hilvanar una serie de sesiones y que la agenda reformista vuelva al Congreso. Gracias, Nico Gallardo, gracias a todos, gracias chicas, nos vemos mañana, que tengan un lindo día, chau.